Hola, ¿qué tal? Yo soy Fray Paco, Carmelita Descalzo, y me da mucho gusto estar aquí contigo para compartir, para reflexionar sobre nuestra fe. Y me han pedido en este día que comparta contigo sobre los votos religiosos. ¿Qué son los votos religiosos? Y también abordarlos desde mi experiencia. Ojalá que esta charla pueda iluminarte, pueda ayudarte a vivir tu fe, si eres religioso, tu seguimiento de un modo también refrescante, conectado con el Evangelio. Es importante que recordemos que la vida religiosa tiene muchos siglos y que surge en un contexto histórico específico y que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, ha ido madurando. Es importante que entendamos la vida religiosa desde sus respectivos contextos históricos para poder situarlos en su justo lugar. No se trata de invalidar o de rechazar, sino de descubrir que la vida religiosa responde a ciertos contextos y ha entendido el seguimiento de Jesús de diferentes maneras, ¿no? La vida religiosa surge con el deseo de seguir a Jesús, de seguir sus pasos, de seguir sus huellas, y se han formulado a lo largo de la historia tres elementos que son un sello distintivo de la vida religiosa, que son la vivencia de tres maneras, tres modos, que son los votos religiosos: la pobreza, la obediencia y la castidad. Es muy importante que recordemos también, que recuerdes que en algún tiempo se entendió la vida religiosa, o podríamos decir hoy la vida consagrada, como la mayor expresión de seguimiento a Jesús. Si tú eras monje, monjito, monjita, eras mejor que alguien que se casaba, ¿no? De hecho se llamaba estado de perfección, ¿no? A lo largo del tiempo, con toda la profundización teológica que se ha hecho, se ha podido descubrir que no existe un grado superior o mayor de cercanía con Dios, sino que son distintos modos, distintas formas que el Espíritu Santo, que es muy creativo, suscita para transmitir el Evangelio. Todas las formas de seguimiento son igual de válidas y bellas cuando van orientadas a construir el reino de Dios, el sueño del Padre, un mundo de justicia, de esperanza y compasión. Entonces, la vida religiosa en un momento se llama así, ahora es la vida consagrada, que abarca muchas más formas de vida religiosa, no solamente los frailes, las monjas, sino también hay gente que sin usar un hábito, que sin pertenecer a una estructura de vida de monje o de monja, se consagra a Dios para llevar el mensaje del reino a tantas personas. Entonces, lo característico, o una de las cosas características de la vida religiosa es el seguimiento por medio de tres votos, que son la pobreza, la obediencia y la castidad. Y en diferentes épocas se han entendido de modos muy distintos, de modos que respondían a las necesidades de la iglesia y de los creyentes de la época. Ahora se habla mucho de una renovación eclesial, estamos en un tiempo de renovación, y en la vida religiosa no es la excepción. Hay algunas cosas que es importante tener en cuenta al momento de plantear una renovación, una nueva manera de entender la fe y en este caso la vida religiosa. Lo primero es tomar la tradición, la Sagrada Escritura, tomar lo que han venido construyendo la iglesia a lo largo del tiempo. No podemos rechazarlo y decir, no, yo voy a hacer algo mejor, ¿no? Sino que requiero de eso para poder reconstruir, para poder plantearlo de una manera mucho más significativa y profética para estos tiempos. Otra cosa, la realidad. Es importante que lo que se vaya repensando diga algo a la gente, en sus búsquedas personales, en sus sueños y deseos, si no, pues la fe no nos sirve de mucho. Entonces, partiendo de estos elementos
quiero proponerte lo siguiente. Una manera de acercarnos a los votos es una propuesta. Aclaro que es una propuesta, que no es la propuesta, sino que si te ayuda, si te permite vivir de un modo más entrañable, qué padre. Hay muchísimas propuestas actuales para entender los votos. Esta es una que ha sido también parte de lo que he escuchado con la gente, lo que he trabajado un poquito en mi propio proceso, y es lo que hoy te quiero compartir en este día. Cada familia religiosa, los carmelitas, los franciscanos, los jesuitas, tienen estos tres elementos: la pobreza, la castidad y la obediencia, pero cada familia religiosa lo asume de un modo distinto. Hay elementos que todos compartimos, pero de acuerdo al carisma, de acuerdo a la espiritualidad, se puede enfatizar cierta forma de percibir y de transmitir los votos. En nuestro caso, hacemos como carmelitas descalzos, iniciamos la formación con el aspirantado, que dura un año, luego el postulantado otro año, noviciado otro año, 3 de filosofía y 4 de teología. En el segundo, al acabar el noviciado, emitimos los primeros votos, que son llamados temporales, pues se renuevan cada año. Entonces, a partir de 5 años, o puede ser más, depende de cada caso, se puede pedir la profesión perpetua o solemne, es decir, emitir el voto de pobreza, castidad y obediencia por toda la vida, ¿no? Entonces se hace una celebración y frente a toda la iglesia, a la gente que pueda acompañarte, se emiten públicamente en manos del superior provincial, que él recibe para Dios estos votos de pobreza, obediencia y castidad. Eso como dato previo a entenderlo. Bueno, vamos a comenzar con el voto de pobreza. Cuando hablamos de pobreza entendemos pues la cuestión meramente material, ¿no? El no tener, el no poseer, no tenerlo todo en común. Este es un elemento. La clave que yo voy a poner en todos estos 3 votos tiene que ver con un deseo muy humano. Es importante reconocer que los votos están llamados a humanizarnos, a ayudarnos a ser personas. No podemos vivir unos votos, o podemos vivirlo incluso, que nos hagan insensibles ante el otro, ¿no? Como una especie de barrera o protección ante la vida, ¿no? Entonces, aquí aparece el deseo de ser amados, ¿no? Yo quiero poner ese como el centro. Todos los seres humanos deseamos ser amados, nuestra búsqueda se va por ahí y aprendimos un modo de ganarnos el amor. Entonces los votos se presentan como una manera de reaprender el amor en la vida, en diferentes áreas. Primero, el voto de pobreza, primeramente vinculado a una cuestión económica, que es cierto, y que también, con base en lo que acabo de compartirles a ustedes, el voto de pobreza tiene que ver, o puede, una manera de plantearlo, tiene que ver cómo lleno yo mi deseo de amor con poseer cosas. Dinero, prestigio, imagen, son maneras en las que yo aprendí a ganarme el amor. Entonces, si yo a lo mejor busco tener dinero, si yo busco tener el mejor coche, el mejor zapato de la mejor marca, habla de una parte de ese deseo de aprender a amar. Quizá yo aprendí a ser amado teniendo algo que me representara frente al otro. Y en el proceso voy descubriendo que Dios me ama tal cual soy. Entonces, a partir del voto de pobreza, yo puedo replantearme: yo no valgo por lo que tengo, yo no valgo por lo que soy, yo no valgo porque tengo tal o cual marca o pertenezco a tal o cual grupo, ¿no? Esto es como una parte, eso es una breve partecita, solo te lo lanzo para que pueda ayudar a tu reflexión, ¿no? Y junto con eso descubrir que la pobreza no es querida por Dios. Eso es muy importante, que la pobreza que vivimos socialmente es una cuestión también política, es una cuestión de poder. Entonces, Dios no quiere la pobreza, Dios quiere que sus hijos vivan y vivan bien. Entonces, el propio proceso me ayuda a también derribar estructuras de modo creativo que favorezcan la pobreza social. Este es otro flashazo con el voto de pobreza.
voto de obediencia. Seguramente si eres religioso has oído aquella frase, el que obedece no se equivoca. Y esto creo que se ha prestado muchas interpretaciones, algunas que sí han servido para legitimar un tipo de poder. A veces es lo más riesgoso de los votos, yo creo, vestir un discurso que tiene que ver más con mi historia, con mis miedos, con mis frustraciones, en nombre de Dios, ¿no? Por eso es importante, y los místicos van a decir, el conocimiento propio, el conocimiento de la propia humanidad, para descubrir cómo aprendí a ganarme la vida, cómo aprendí a ganarme el amor. En el caso del voto de la obediencia hemos dicho que a veces se ha interpretado así: yo hago lo que el otro me diga y yo me lavo las manos y no tomo mi responsabilidad, ¿no? Pero con lo que acabo de plantearles del tema de la búsqueda del amor, es cómo yo aprendí, me ayuda a hacerme responsable desde luego como religioso, cómo aprendí a querer ganarme el amor haciendo lo que el otro quiere, pero no desde un modo que sirva para liberar, sino para esclavizarme. Es decir, a veces aprendimos a ganarnos el amor complaciendo a los otros, haciendo lo que el otro quiere. Entonces, si yo hago lo que el otro quiere, que simboliza la voz de Dios, para mí es complacer a Dios, ¿no? Pero cuando no hay un proceso profundo de conocimiento propio, se convierte en una evasión del propio deseo de amor, ¿no? Obedezco para ser amado. Y aquí es muy diferente, porque la obediencia parte de la escucha, parte de la capacidad de entender dónde yo requiero consolar y estar muy atentos para yo poder ir, pero no para ganarme el amor, sino porque como yo lo he recibido, yo lo puedo compartir, yo lo puedo consolar, yo puedo audire, que es el origen etimológico de la palabra, yo puedo ir a consolar con la escucha, capacidad de escucha. Eso es la obediencia. Cuando hablamos del voto de castidad, nosotros generalmente pensamos en lo sexual. Eso es una parte, ¿no? Algo que sea un padre que me ayudó mucho es no plantear el voto como privación de, yo no me caso, yo no tengo pareja, yo no tengo relaciones sexuales. O sea, de repente pensamos eso, ¿no? Como el no. Es más profundo el tema del voto. Eso es como un elemento bastante superficial de comprender los votos. Cuando se habla del voto de castidad, ¿cómo yo te lo comparto? De la siguiente manera: partiendo del tema de mi necesidad de amor, de mi manera a veces un poquito neurótica de ganarme el amor y a veces justificada con Dios. El tema del voto de castidad nos sitúa de cara al tema cómo aprendí a manipular al otro. Es decir, a partir de Jesús, todos los votos están orientados a la manera en la que Jesús vivió, a la manera en la que Jesús expresó el reino de Dios, ¿no? Entonces, esto me confronta a mí con la pregunta del voto de castidad: ¿cómo aprendí a manipular al otro para que fuera mío, ¿no? Para que el otro me arreglara mi vida, ¿no? Y esto pasa en las parejas, esto pasa en la vida comunitaria, querer que el otro se haga cargo de mi realidad, de mi parte afectiva, ¿no? Entonces yo puedo ser muy astuto y puedo ser bueno, puedo ser generoso y puedo servir para ganarme la mirada del otro, ¿no? Entonces esto es como mucho más sutil. En el tema de sexualidad, una de las cosas que se toca, o los famosos pecados que entran en este tema, es el tema de la lujuria, que lo entendemos como deseo desenfrenado sexual, pero es mucho más profundo que eso. El tema de la lujuria tiene que ver con el deseo de poder sobre el otro, de que el otro me pertenezca y haga lo que yo quiero. Entonces, con el voto de castidad, el religioso se compromete a buscar siempre liberar al otro para poder dejar que el otro sea lo que es, no lo que él quiere que sea. Que esa es la dimensión afectiva más grande y lo que más cuesta, porque siempre queremos que el otro sea lo que yo quiero. Con el voto de castidad yo soy capaz de decirle al otro: está bien lo que tú eres, no lo que yo quiero. Tú fuiste creado libre y tienes el derecho de ser y de expresar eso, ¿no? Yo te puedo acompañar, yo puedo ser alguien que te acompañe en ese camino, pero no vas a ser como yo quiera. Y ese es el trabajo mucho más complicado, señoras y señores, el dejar que el otro sea lo que es. Esto es a grandes rasgos lo que quiero compartir contigo en este espacio. Espero que te haya ayudado y que te permita profundizar de una manera amorosa y entrañable tu fe. Me encomiendo a tu oración, que la Virgen María, que la Madre nos expanda el corazón para vivir
una fe entrañable, cariñosa, una fe que se preocupe por liberar desde esta historia. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te siga bendiciendo. Muchísimas gracias.